Responsabilidad afectiva con Constanza Racota y Arturo del Río. Hola a todos, yo soy Constanza Racota. Y yo soy Arturo del Río. Y estamos en otro episodio más de Responsabilidad Afectiva. Hoy vamos a hablar de un tema que, pues la verdad nos atañe directamente a Arturo y a mí en circunstancias de la vida diaria, que es la ansiedad. Más enfocado en la ansiedad social, pero pues ansiedad al fin, ¿no? Sobre cómo nos da mucho miedo, porque es un miedo, enfrentarnos a situaciones sociales, a nuevas experiencias, a ser juzgados, a ser humillados, todas estas ramificaciones del miedo a estar demasiado consciente de uno mismo, entonces jurar que el otro sabe, ¿no?, tus defectos y que los va a usar en tu contra. Y son estas cosas que van de la mano con los capítulos anteriores y de esta empatía también de entender a las personas sobre qué es lo que están sintiendo, ¿saben? Porque esta cosa de la ansiedad hace que actúes de formas poco socialmente aceptables por este miedo justo a cómo te van a percibir, a cómo las personas te van a juzgar. No, a lo mejor no solo que tú tengas ansiedad social, sino que las demás personas tienen esta ansiedad y tienes que aprender a saber cuando ellas están sufriendo esto y cómo puedes tú también apoyarlas para que se sientan en un espacio pues más libre y en un espacio positivo. Hay que, por ejemplo, un ejemplo, ¿qué tal? Bueno, un ejemplo es cuando la gente no te puede mirar a los ojos cuando te dice algo. Muchas veces no tiene que ver con mala educación, muchas veces tiene que ver con que les da miedo verte a los ojos mientras te están diciendo algo. Y empezar también a entender que, pues justo, los humanos no somos solo el manual de Carreño, ¿no? O sea, también somos este manojo de emociones que, pues bueno, sobre todo nuestra generación, los millennials, nos vimos muy afectados como entre la inconsciencia y conciencia, porque somos como el parteaguas de dos brechas generacionales, una inconsciente y otra consciente. Y entonces nos toca, estábamos viendo un video de Ray Contreras que hablaba sobre cómo nuestros papás siempre es de ¿qué va a decir la gente?, ¿no? Y eso hace que los millennials, que estamos en esta cosa de no me importa lo que va a decir la gente, pero ¿qué va a decir la gente? No me importa, pero ¿qué va a decir la gente? Sí somos como esta cosa súper ambigua y creo que sufrimos mucho, ¿eh? Creo que este trastorno mental, que sí es un trastorno mental, para nosotros es una cosa muy común, ya es una cosa cotidiana y estaría bien chido poder aprender a manejarla para, pues, desapegarnos un poco de esta cotidianidad que no es nada placentera. Sí, y justo lo principal es aprender a reconocerla. Es súper importante reconocer lo que es la ansiedad, qué situaciones nos detonan la ansiedad, cómo podemos entonces manejarlo con las demás personas. Es como muy importante también entender cómo funciona nuestro miedo con las otras personas. Porque digo, también esta parte de entender la ansiedad, también por la ansiedad no se vale ser grosero o tampoco ser desconsiderado, claro que no. Es una cosa donde siendo consciente de qué es lo que sientes y de cómo lo sientes, entonces lo platiques también con las demás personas, porque justo es eso, en esta falta de educación sobre salud mental, sobre estabilidad emocional, pues la gente solo dice como por ejemplo, ¿no? En una fiesta o en una reunión, ay, esa persona no saluda, ay, él es un grosero, y es como de, no, a lo mejor no es un grosero, a lo mejor verdaderamente le da mucho miedo y le cuesta mucho trabajo relacionarse con otras personas. Entonces, pues esto sí lo vuelve complicado y va de la mano, igual en la parte del capítulo anterior, de conocer a las personas, o sea, verdaderamente interésate, pregunta. Y si tú eres esa persona que no sufre de ansiedad social, entonces apoya a las personas que tienen ansiedad social a saber que no están mal y que pueden ser incluidas por ti en la forma en la que a ellos les parezca mucho más funcional. Este capítulo iba a ser más bien sobre cuestionarse, ¿no? Y el cuestionarse es un arma de doble filo porque cae en el overthinking, en sobrepensar las cosas y entonces generar ansiedad, pero al mismo tiempo es súper importante cuestionarse el por qué, el de dónde, el para qué son las cosas. Y una cosa súper fuerte de la ansiedad social en este caso es darse cuenta que gran parte de esas cosas que te dan mucho miedo tienen que ver con lo que tú crees de ti.
y habla de una autoestima muy baja. Y ya porque es muy duro darse cuenta de eso, pero cuando te das cuenta de eso y no de manera condescendiente contigo mismo, sino como ok, esto es lo que me está pasando, lo tengo que atender, entonces el relacionarte con los demás, algo que seguramente anhelas, pero te da mucho miedo, se vuelve muchísimo más sistemático y muchísimo más orgánico, y entonces ya dejas de decir todo el mundo es una mierda y te empiezas a dar cuenta de que no, que hay gente chida, que no es tan difícil conocer gente, que el amor no es que yo no nací para amar, sino que más bien me daba miedo conocer gente, me daba miedo amar, me daba miedo enfrentarme en esa situación, y todas estas cosas que tú crees que para ti son complicadas, te das cuenta que no son tan complicadas y que más bien el complicado es uno. Justo, y además, como decía Constanza al principio, los dos sufrimos de trastorno de ansiedad social, y sí es una cosa complicada, difícil a lo mejor el entenderlo, pero por ejemplo yo, o sea, grabar este podcast, o sea, verdaderamente me da mucha ansiedad, me da mucho nervio, justo el que pueda pensar la gente, el cómo la gente va a tomar mi opinión. También cantinfló mucho y agrego muchas palabras justo por ese nervio, como de qué es lo que la gente va a pensar de mí y de lo que estoy diciendo. Entonces es un proceso de trabajo para que entiendas que lo que tú eres es válido y que esa ansiedad, no está ahí para detenerte, sino es una forma de supervivencia, pero que tienes que aprender a manejarla para que te ayude entonces a lograr las cosas que quieres hacer, y simplemente tomarlo y considerarlo como una precaución de parte de tu mente para entender y analizar las cosas. Entonces, esta población que tenemos trastorno de ansiedad, de alguna forma lo comprendemos y es fácil tener mayor empatía por aquellas personas que lo pueden sufrir a mayor o menor medida. Entonces, sí es muy importante que nos interesemos por las personas que están a nuestro alrededor, las que forman parte de nuestras relaciones, para saber cómo podemos manejar esas relaciones de la forma más funcional, positiva y constructiva. Porque pues estamos con nosotros todos los días. Y en esta parte como de la brecha generacional, justo con nuestros padres, con profesores, por ejemplo, es esta cosa súper complicada de no es que yo no sepa o no es que yo no quiera, sino que me cuesta mucho trabajo. Y a esta generación le cuesta verdaderamente mucho trabajo entender lo que es la ansiedad y cómo funciona, cómo nos afecta y cómo nos limita para tomar acciones, para hacer las cosas, porque a veces puede más y muchísimo más cuando eres pequeño, cuando eres joven y no tienes como este conocimiento y no sabes qué es lo que sientes, pero te sientes de la fregada, o sea, porque... Chingada. De la chingada, en efecto. Todavía no nos patrocinan, así es que podemos decir estas cosas. Entonces, sí es muy importante irlo analizando y comunicarlo y enseñarlo. O sea, enseñarlo en las escuelas. Digo, la salud mental sabemos que por lo menos aquí en México es muy poco manejada, pero sí es súper importante que entendamos que no solo es una persona, no solo es un contexto o una realidad, y tenemos que aprender a relacionarnos con alumnos, con hijos, con hermanos, con trabajadores, de una forma mucho más sana. Yo les quería contar una anécdota. Hace algún tiempo, Arturo y yo fuimos a una boda y nos salimos a fumar un cigarro en el patio y había niños jugando. Y una niña corriendo se metió un santo madrazo que rebotó y retiembla en su centro la tierra. Y Arturo y yo nos empezamos a reír muy cabrón. Pero es una cosa horrible, porque pues cuando un niño se cae, en general, bueno, tú puedes decir que te da risa, pero esa risa es risa nerviosa, esa es ansiedad. Y al final se cae la niña y entonces, entre todo un desbarajuste de situaciones, Arturo me da a entender que los adultos ahí éramos nosotros y que quienes tenían que levantar a la niña éramos nosotros. Y me dio aún más risa, porque me di cuenta que, bueno, uno no madura porque no es fruta, ¿no? Pero pensando en que maduramos, los que tenemos ansiedad parecemos completamente inmaduros. Y entonces cuando se cae la niña, lo primero que piensas, sin que te des cuenta cuando tienes ansiedad social, es ¿y si lo recojo y no lo recojo bien? ¿Y si no le sacudo bien el vestido? ¿Y si los adultos me ven cerca del niño y creen que yo lo empujé? Y entonces, y son este maremoto de
pensamientos que se traducen en una risa nerviosa y donde acabamos peor parados nosotros, ¿no? Porque no ayudamos a la niña. Que al final, bueno, no le pasó nada a la niña y todo bien, pero es un ejemplo perfecto de cómo las personas con ansiedad acaban viviendo estas situaciones donde uno, pues nada, uno mal reacciona. Y lo bueno que, mira, nadie vio de los adultos otros que la niña se cayó, entonces nadie nos juzgó. Qué bueno. ¿Ven? Pero al final es eso, nadie nos juzgó. O sea, no, es que la ansiedad siempre acaba en más ansiedad. Es como, no sé, no es como la depresión, no es tan una droga, pero sí al final tiene una cosa donde la ansiedad desencadena más ansiedad. Es como demasiada serotonina, entonces es miedo más miedo y miedo. Y eso no es nada funcional. Y ese es el tema de conocerla, de ser consciente de ello para entonces poderla utilizar. Digo, no utilizarla ella, pero saber manejar la ansiedad porque pues es algo bastante destructivo si no lo sabes manejar. Entonces, pues es complicado. Y sí, esta parte justo de ir entendiendo la ansiedad, digo, más obviamente enfocada en relaciones, en nuestra parte, pero sí, la ansiedad es todo esto que te da miedo, que no sabes por qué lo sientes, pensar 70 veces antes de hacer algo 70 veces porque no está funcionando, creer que la gente te odia, creer que la gente no te quiere, creer que la gente te engaña. Entonces, es bastante destructivo si no lo sabemos manejar. Entonces, aprendan de las personas que están a su alrededor. Enséñenles también ustedes. Si eres una persona con ansiedad y ya tienes conciencia sobre eso, entiendo que puede ser muy complicado, pero comunícalo, compártelo, para que entonces las personas puedan también aprender de ello y puedan conocer qué es lo que pasa en la cabeza de las demás personas y qué cosas no estás comunicando verbalmente, pero que todo lo que haces y todo lo que piensas lo comunica y lo grita. Yo les voy a dar un tip, pero para esto tienen que dejar de penalizar la ansiedad como una cosa que hay que esconder, porque ahí les va mi tip. Durante mucho tiempo yo me rehusé a ir en citas, porque al final, a la mera hora siempre cancelaba, porque me daba mucha ansiedad, porque me daba mucho miedo. Decía, ¿yo para qué me voy a exponer a algo que me hace sentir tan incómoda? No, la chingada, yo estoy muy bien soltera. Y aprendí a manejar eso cuando le empecé a decir a las personas con las que salía, oye, la verdad es que me pongo muy nerviosa y me cuesta mucho trabajo entablar una conversación. Soy muy extrovertida, pero cuando agarro confianza. Entonces, dame chance, me pongo muy nerviosa, me sudan las manos a veces, tartamudeo. Y entonces, y la gente, muy a pesar de lo que ustedes creen, la gente es muy receptiva. Y la gente sí al final es como, no te preocupes, yo lo puedo hacer, no te angusties. Y eso te da seguridad y la ansiedad se calma muchísimo. Pero sí es una cosa de comunicarlo. Porque si tú te lo comes, o sea, si tú te lo guardas, entonces sí te ves más raro de lo que tú crees. Y es porque por estar pensando, o sea, a mí me ha pasado muchas veces donde empiezo a hacer cosas con las manos, luego me cacho haciendo movimientos con las manos muy raros, pero es de, ya le iba a dar la mano, pero mejor no le doy la mano, pero si le doy el codo, pero mejor no le doy el codo, no, mejor lo saludo de beso, no, mejor no lo saludo de beso. Y eso sí se está viendo porque yo sí estoy bailando con el cuerpo. Y no, digo, no pasa nada, ¿no? O sea, this is the way I am y soy muy feliz con eso, pero para hacer las paces con eso es una cosa de sí concientizar. Y personas que no tienen ansiedad, pues ser receptivos también y entender que bueno, que existe, que nosotros estamos un poco rotos porque venimos de papás un poco trastornados, pero que estamos haciendo todo un esfuerzo para cambiar, y que gracias a nosotros también las nuevas generaciones traen un chip bien chido y progre en la cabeza. Sí, justo ese tipo de técnicas, como dices, de comunicar qué es lo que sientes en el momento es súper, súper poderoso. Porque al final esto ya no es algo solo mío, no es algo que esté en mi imaginación, es algo tangible y real que los demás pueden ver. Y entonces sí, habrá a lo mejor algunas personas que digan, ay, no, qué miedo y me voy. Pero de verdad yo creo que son la minoría, o sea, la mayoría sí son receptivos y sí dicen, ok, o sea, me estás diciendo que me vaya tranquilo, lento y que te apoye en esto. Y la mayoría de personas verdaderamente lo toma de esa forma. Entonces, ahora llevando también un poco, por ejemplo, la ansiedad a relaciones amorosas,
esta cosa de no manejar la ansiedad, de no comunicar la ansiedad, es uno de los temas base para que las relaciones se vuelvan tóxicas o se vuelvan controladoras. Porque tú como a lo mejor mujer o hombre tienes una pareja, tienes este miedo de que no eres lo suficiente, tienes este miedo de que esta persona se pueda ir con alguien más, de que el tiempo que no esté contigo está haciendo otras cosas y está estando con otras personas y tú no estás siendo su centro de atención. Es súper responsable comunicar esos sentimientos. La comunicación lo es todo, todo. Y de verdad eso grábenselo en la cabeza, ¿eh? Porque primero comunicamos con todo, con las palabras, con el cuerpo, con todo comunicamos, todo es comunicación. Hasta la arquitectura es comunicación. Si la comunicación lo es todo, entonces seguramente también es la base de la solución de muchos, muchos problemas. La base. Eso anótenlo ahí en sus libretas. Pero sí, justo esta parte es súper importante, pero si a lo mejor tienes celos, porque, por ejemplo, yo estoy súper, súper peleado con los celos, con estos celos tóxicos. Yo soy una persona extremadamente celoso, o sea, extremadamente celoso. Sin embargo, sé que mis celos son algo mío, son un tema mío y es algo que yo tengo que trabajar. Yo no puedo recriminarle a alguien algo que ni siquiera existe, que solo es mi percepción de las cosas y de cómo ellos se comportan. Lo que sí puedo hacer es comunicarlo. Oye, ¿sabes qué? Esto me está haciendo sentir de esta forma. A lo mejor me gustaría que me apoyes con esto o de esta forma. Pero no es algo violento, porque está bien sentir celos, porque así nos educaron y porque traemos muchas cosas cargando. Entonces, por supuesto que se vuelve complicado. Pero si comunicas qué es lo que sientes con tu pareja y ya también llevando las relaciones en familia o amigos, entonces se vuelve un poco más fácil, porque entonces esa ansiedad, las demás personas aprenden a apoyarte para que entiendas cómo están actuando ellos y por qué están actuando de esa forma, y que no es contra ti, que simplemente es o puede ser una inconsciencia o no darte cuenta de ciertas cosas, pero no es una violencia hacia ti. Entonces eso hace que ya te sientas un poco más tranquilo y que ya sientas una calma sobre ello. Y también esta parte como de analizar por qué estás sintiendo ansiedad. Es súper importante. Yo cuando empecé a tener como estos ataques de ansiedad, ataques de pánico, yo no sabía qué estaba pasando. O sea, yo nada, me sentía de la fregada y pues y ya, y quién sabe por qué era. Entonces, yendo con mi psicóloga, trabajando con ella, o sea, en el momento que ella me leyó en un libro lo que yo sentía, o sea, no miden, o sea, cómo bajaron mi nivel de ansiedad, bajó como 10 veces para abajo. Porque entendí qué era lo que sentía, entendí por qué sentí lo que sentía y entonces aprendí a manejarlo. Y sobre todo, una de las cosas más importantes que he trabajado con psicólogos y psiquiatras es nunca olvides por qué sentiste ansiedad. Porque luego empiezas a sentir ansiedad por una cosa, pero no te concentras en eso. Y entonces ya solo sientes ansiedad después y ya ni te acuerdas por qué sentías ansiedad. Y entonces ya no puedes trabajarlo porque ya ni siquiera te acuerdas. Entonces, siempre que sientas ansiedad, siéntelo. O sea, de verdad, siéntelo y analízalo. Recuerda por qué y ve todas las posibilidades que entonces eso puede brindarte. Y analizar también las otras realidades y que esa ansiedad es solo tu mente tratando de hacerte sentir seguro, pero que las demás personas no están ahí para hacerte daño. Sí, a ver, algo de lo que dice Arturo es muy importante. Primero, y de verdad, para las relaciones amorosas, las inseguridades no son defectos. Uno no puede utilizar las inseguridades como un tema descriptivo para uno. Es decir, tú no puedes llegar con alguien a decir, yo te prevengo desde ahorita que soy tremendamente posesivo y celoso. No, querido. Eso no es, o sea, eso no es un defecto. Esa es una inseguridad. Y las inseguridades se trabajan. Si tú no decides trabajarlas, o si tu pareja no decide trabajarlas, pues es muy su tema, pero uno no tiene por qué estar aguantando esas cosas. Y hay solución. Digo, la comunicación es una de esas, pero no pueden tomar las inseguridades como cualidades descriptivas y no cualidades, sino defectos. Y por otro lado, de lo que dice Arturo, a ver, es muy importante cuestionarse de dónde viene la ansiedad para poderla tratar y para poder sobrellevarlo después. Porque lo que pasa es que la ansiedad es como un mago, porque se disfraza de diferentes cosas y te hace creer que son miedos lógicos cuando es súper ilógico.
O sea, la lógica de eso es tú yo mismo poniéndote el pie, pero no poniéndote el pie para que te caigas, sino para que no te vayas a caer. Es que no vaya a ser qué y no vaya a ser qué. Pues eso no existe. O sea, la posibilidad del futuro, a menos de que nos metamos en temas de relatividad del tiempo y viajes a años luz, pero si no, no existe. O sea, tú no vas a saber lo que va a suceder hasta que lo hagas. Y es bien importante entender que el exceso de pasado y el exceso de futuro siempre hacen daño. Y para finalizar, antes de que Arturo le dé broche de oro a esto, sí les quiero decir que no están solos, que ansiosos habemos un chingo, pero que también no es una cosa con la que vas a tener que vivir por el resto de tu vida como un encadenamiento horrible. Seguramente sí, es un trastorno que vamos a tener que nos acompañará, pero al final podría volverse aliado. Nada más hay que encontrar las maneras de tratarlo. Y no pasa nada. Y que si necesitan algo, porque nosotros que estamos tomando temas delicados, sí quiero que sepan que si a alguien le está pasando mal, aunque se escuche muy chotado, pero si a alguien le está pasando mal, si alguien necesita desahogarse o necesita hablar con un profesional, con un psiquiatra o un psicólogo, estamos aquí y tenemos, conocemos psiquiatras chidos y conocemos psicólogos chidos y nosotros no vamos a juzgarlos, no pasa nada, todos pasamos por ahí. Justo esta parte importante, ¿no? Para cerrar, la ansiedad es algo que sienten, me atrevería a decir que la mayoría de las personas en diferentes niveles, por supuesto, pero todos lo sentimos, entonces no le tengan miedo al miedo. Es una de las cosas más importantes. Esto lo repetimos todos los programas, pero escuchen a las personas, comuníquense con las personas y entiendan a las personas. Los demás valen la pena y ustedes también valen la pena. Sí, comuniquen porque no somos adivinos. No sabemos adivinar lo que están pensando. ¡Viva la salud mental! ¡Viva la salud mental! Claro que sí. Entonces, pues sí, es básicamente eso y recuerden que es importante manejar sus relaciones afectivas, su responsabilidad afectiva con las otras personas, analizando lo que es tu miedo, tu ansiedad, y si las demás personas te comunican su miedo y su ansiedad, entonces apoyarlas y entenderlas. Estar bien también está bien. Está bien, padre. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como Rafectiva. También nos pueden seguir a nosotros. Mis redes en Twitter es ArturoChanel_SB. Ya sé, pero es que lo hice desde muy pequeño. Y en Instagram como Arturo_del Río. Bueno, pues mis redes sociales son Constanza Racota en Twitter, Cons Racota en Instagram y pues nada, no se les olvide en YouTube suscribirse y darle manita arriba. Muchas gracias, les mandamos un beso. También en YouTube están nuestras redes sociales, ahí en la descripción. También está nuestro correo, por si necesitan algo, cualquier cosa, escríbanos con toda confianza. Y estamos aquí para ustedes y seguiremos con este podcast y con un nuevo episodio la próxima semana. Bye. Bye. Esto fue Responsabilidad Afectiva. Nos vemos el próximo jueves con un nuevo capítulo. ¡Cling!